estimados hermanos, ya estamos terminando el estudio de la segunda carta de San Pedro. Solo nos quedan algunos esbozos de el capítulo 3, especialmente los versículos 17 y 18. Por lo tanto, les invito a buscar esos pasajes para dar lectura. Segunda de Pedro, entonces, capítulo 3, versículos 17 y 18, y le damos lectura a esta palabra en el nombre del Señor. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Me bendiga la lectura de su palabra. De esta forma, entonces, el apóstol Pedro concluye su segunda epístola dirigida a la iglesia de Asia Menor. Y en estos versos son breves, pero el apóstol resume el contenido prácticamente de la epístola, recordando a sus lectores, una vez más, del peligro del engaño de los falsos maestros, cuyo tema ha viajado durante toda la carta, desde el principio hasta el final, y también en esta última parte nos hace un llamado al crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, veamos la exhortación a seguir firmes. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, dice el apóstol Pedro. Antes de la doxología del versículo 18, el apóstol presenta como un último llamamiento a sus lectores a que no caigan en la herejía de los falsos maestros. Y como los versos previos, en un espíritu pastoral y de cariño, el apóstol Pedro se dirige con amor a los creyentes con la nota amados. Y esto lo vemos tanto en el capítulo 3, versículo 1, amados, versículo 8, pero amados, versículo 14, por eso amados, y ahora se dirigen a vosotros, amados. Y denota que estos amados todavía no habían caído en el engaño y que ya tenían, sin embargo, argumentos apostólicos para poder enfrentarlos cuando los maestros del error quisieran engañarlos. Y es como decir, ellos estaban ya advertidos, ellos estaban ya avisados. Como hay un dicho popular, que hombre precavido vale por dos. Y él dice, guardaos. Así que vosotros, oh amados, dice, sabiendo de antemano, guardaos. Y este guardado denota a la luz de los que saben acerca de los falsos maestros, de evitarlos, de tener cuidado de ellos, como también fue la advertencia del apóstol Pablo al joven Timoteo, que él se guardara de Alejandro, cierto, el cual a él le había provocado muchos males. Pero acá Pedro le dice a sus lectores, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces vale también esta advertencia del apóstol Pedro para los creyentes, ¿cierto? Como también es una advertencia para nosotros. Es válida esta advertencia para algunos creyentes que reciben en sus casas a otras corrientes doctrinales, como los mormones, como los testigos de Jehová, y argumentan de que total tenemos un solo Dios. Pero esto tampoco es el consejo del apóstol Juan, que él dice que ni siquiera le digáis bienvenido a aquellos que traen una doctrina diferente a esta. Sí, por supuesto, para nosotros ellos son objeto de nuestras oraciones y también son objeto de salvación.
pero no de comunión, porque tenemos distintas doctrinas. Pedro sí es realista, por eso advierte a los creyentes. Él los alaba, él se dirige a ellos con espíritu pastoral de amado. Él dice que estos hermanos están firmes, pero él es realista porque existe la posibilidad de que también puedan caer por estos maestros del error, y él los llama como inicuos. Quiero también aprovechar estas palabras de advertencia, porque me pareció muy interesante lo que dijo el teólogo Adam Clarke en el siglo XVIII, este teólogo metodista, con respecto a, seguramente Adam Clarke estaba terminando el estudio de la primera y segunda carta de Pedro, y él hizo un comentario bien interesante. Él dice, al finalizar seguramente el estudio, ahora hemos pasado por todas las escrituras canónicas de Pedro que se han conservado. Es digno de comentar que en ningún lugar de las 2 epístolas ya examinadas, ni ninguno de los dichos del apóstol, encontramos algunos de los dogmas de la Iglesia Católica. Ni una sola palabra de la supremacía del Papa, ni una sola palabra de sus sucesores, nada del purgatorio, nada de las penitencias, nada de las peregrinaciones, nada de la extrema unción, nada de las oraciones por los muertos, y ni una sola palabra sobre las doctrinas más esenciales de la Iglesia Católica. Interesante el comentario que hace Adam Clarke al finalizar el estudio de primera y segunda de Pedro, considerando lo que es el apóstol Pedro para la Iglesia Católica. Pero continuar con nuestro pasaje, el apóstol Pedro dice, arrastrados por el error. En eso hay que tener cuidado. Arrastrados por el error de los inicuos. Y la palabra error denota una falsa enseñanza, pero también una enseñanza engañadora. Como también el apóstol Pablo, al dirigirse a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 14, él diría, así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Misma palabra que usa el apóstol Pedro en esta ocasión, del error. Pero también lo llama, ¿cierto?, a los falsos maestros como inicuos, ¿cierto? Palabra que significa malvados, engañados, ¿cierto?, por los malvados, por los inicuos. Pero Pedro no quiere que sus amados hermanos caigan entonces de su firmeza, porque si él está considerando que los hermanos, estos creyentes, están firmes, pero existe también, si no hay esta palabra de advertencia y que ellos lo pongan en práctica, de que puedan caer también en el error. Entonces Pedro les advierte en contra del pecado de la apostasía. En contraste con aquellos que ya cayeron, de aquellos que, hermanos, él los llamó inconstantes, aquellos que ya se salieron de la fe, por ejemplo, del capítulo 2, versículo 14, dice, donde dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, ¿no? Y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y también lo dice el capítulo 3, versículo 16, cuando dice, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes fuerzan. Entonces, Pedro entonces se refiere a aquellos que están firmes, porque ya los inconstantes fueron engañados por los falsos maestros. En segundo lugar, Pedro exhorta a crecer. Él
Versículo 18 en su primera parte dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pastoral de Pedro, entonces, va más allá de un simple aviso, como el apóstol Pedro hacía un llamado en el capítulo 1, debemos recordar, del versículo 3 al versículo 10, donde él reconoce de las virtudes cristianas que vienen de la gracia de Dios y de la relación con Jesucristo. Que esta es la mejor garantía, hermanos, para hacer frente a la apostasía. ¿Acaso hay otra forma de poder mantenerse firme en la fe y no caer en la apostasía que estar bajo la gracia de Dios y tener una relación con Jesucristo? En su primera parte del versículo 18 que estamos viendo, el apóstol entonces reconoce cuál es el antídoto contra la apostasía, que es tener una vida cristiana creciente en el Señor. Ojo también, porque Pedro no indica que el crecimiento fuera solamente para los neófitos o nuevos creyentes en la fe, sino él dice antes de crecer en la gracia y el conocimiento, y no solamente se está refiriendo a los no creyentes, se está refiriendo a todos los creyentes, a todos los miembros de la iglesia, entonces a todos los miembros de la congregación. ¿Y en qué debemos crecer? Bueno, él dice en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Carlos Spurgeon, él dice lo siguiente: este es el orden para estar firme y de perseverar. Crecer en la gracia. Porque la manera para estar firme es crecer. La manera para estar firme es estar avanzando. No hay firmeza excepto por medio del progreso del Evangelio. Exactamente. No hay manera de estar firmes en la fe que si no fuese por estar creciendo en el Señor. Crecer nos hace permanecer firmes en la fe. La gracia no solamente es una acción de Dios obrada del principio para que seamos salvos, sino también la manera de cómo crecemos para estar firmes en la fe. Por lo tanto, nunca nosotros vamos a dejar de crecer si no fuese por la gracia de Dios. Spurgeon nos hace observar que el texto no dice que la gracia es la que crece. Somos nosotros los que debemos crecer en la gracia. ¿Y sabe por qué? Porque la gracia de Dios es eterna. La gracia de Dios es infinita. La gracia de Dios no tiene límite. Por eso el pasaje dice que creced en la gracia. Nosotros somos los que crecemos en la gracia de Dios, que es infinita, porque la gracia de Dios no es la que crece. Somos nosotros las que debemos crecer en ella. Pero el apóstol Pedro también dice que no solamente debemos crecer en la gracia, ¿cierto?, sino también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto significa conocer más de Jesús, pero no simplemente un conocimiento teórico, sino este conocimiento viene por medio de una relación personal con Jesucristo. Un conocimiento no solo como un Salvador o como Señor, porque Pedro dice crecer en la gracia, ¿cierto?, y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no solamente nosotros debemos crecer y tener conocimiento de nuestro Señor como Salvador, o de Jesucristo como el Señor, sino que ambos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero así como la gracia, este conocimiento no es el que
tiene usted y yo en la conversión inicial, sino es aquel que se desarrolla y aquel que crece. Es un proceso en el transcurso de la vida cristiana. Entonces, a lo largo de su vida, el cristiano siempre debe profundizar este conocimiento inicial de aquel que lo rescató de la perdición. La conversión es solamente el comienzo de una relación con Jesucristo. Y de esta forma, Pedro empieza también su carta, debemos recordar, en el capítulo 1, versículo 2, cuando él llama a Jesucristo, ¿cierto?, nuestro Señor Jesús. Fíjese cómo Pedro, hermano, ama tanto a Jesús. Este apóstol que en un tiempo su fe era tan vacilante. Este apóstol que una vez el Señor dijo que había orado para que su fe no caiga. Este apóstol que llegó un momento que negó a Jesús y que sufrió tanto por aquello. Ahora ama tanto a Cristo que desde un principio de su carta, hermano, eleva una alta doxología respecto a Jesucristo. Es el amor tan grande hacia su Señor Salvador, ahora el apóstol, que ahora termina su carta, ¿cierto?, con una doxología final en el versículo 18. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro entonces termina con una doxología hacia Jesucristo, y cuya doxología es una breve oración o un himno de alabanza a la gloria y majestad, y en este caso a Jesucristo. Fíjese, hermano, que la mayoría de las doxologías van dirigidas a Dios y Padre, pero Pedro en esta ocasión eleva una doxología dirigida exclusivamente a Jesucristo. Aquel que un día lo negara, ahora él eleva una exclusiva doxología a él. A él sea gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero esto no es sorpresa para nosotros, porque ya lo dijimos, ¿cierto? Recordemos cómo él eleva la alta cristología en el capítulo 1, versículo 2, llamando a Jesús por 3 títulos divinos. Recordar, entonces, el capítulo 1, versículo 2, cuando él lo llama, versículo 1, él lo llama Dios, lo llama Salvador y lo llama Señor. Dios, Salvador y Señor. Y termina, ¿cierto?, elevando esta doxología. Observemos entonces la forma en que Pedro usó el nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dijo un destacado biblista, Pedro, con respecto a Pedro, él le obedeció como Señor, le amó como Salvador, le admiró como el ser humano más importante y le adoró como Cristo, el poderoso y ungido Hijo de Dios. Spurgeon dice que la segunda carta de Pedro termina con 2 trompetazos. El primer trompetazo es del cielo a la tierra. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo trompetazo, dice Spurgeon, es de la tierra hasta el cielo. A Él sea la gloria y hasta la eternidad. Y termina de esta forma el apóstol Pedro en la segunda carta con la frase Amén. Y Pedro, seguramente fijando su mirada en la esperanza, con las últimas palabras a sus lectores, dice Amén, cuya palabra hebrea pertenece a la raíz de la palabra crecer, que significa reforzar o confirmar. Amén. Es reforzado lo que ha dicho anteriormente, es confirmado. Y la palabra amén en la Biblia se usa para dar fuerza
a las palabras y para invocar también su cumplimiento. Y es lo que Pedro ha hecho. Invoca el cumplimiento de todo lo que ha dicho anteriormente. Entonces, de esta manera, Pedro subraya todas las verdades que ha dicho anteriormente, basadas en los profetas, en la historia del pasado, en los apóstoles, en su propia experiencia cristiana, en la obra de Jesucristo y, por supuesto, en la certeza de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Al terminar, hermanos, el estudio de esta segunda carta de Pedro, solo nos resta expresar el deseo de que usted y yo podamos conocer verdaderamente a este Señor y Salvador Jesucristo. Y solo es posible, como dice el apóstol Pedro, pasando tiempo con Él. Solo podemos crecer en la gracia y en el conocimiento pasando tiempo con nuestro Salvador. Y si decimos amén en esta hora, estamos diciendo que así sea, que así se haga y así lo cumplimos. Entonces decimos amén. Cante conmigo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterna Consolador, unidos todos a la paz. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a la En esta noche le vamos a alabar. ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántelo de nuevo.